La novia, quien se graduó de una reconocida universidad de música, me miraba por encima del hombro porque yo solo terminé la preparatoria. Me obligó a tocar el piano en la boda de mi hermano. Nunca había mencionado que sabía tocar, así que sabía que ella intentaba engañarme. Entonces, se inclinó y me susurró algo sorprendente al oído. Honestamente, tengo un novio de verdad, además de Hat, dijo con una sonrisa mientras yo temblaba frente al piano. Sabía que esa sonrisa no duraría mucho. Me llamo Elina Johnson, tengo 32 años. Soy soltera y trabajo en un salón de bodas. Solo somos mi hermano y yo en la familia. Nuestros padres se divorciaron cuando estaba en la preparatoria y posteriormente nuestra madre murió en un accidente. Perdimos contacto con nuestro padre, quien nunca nos apoyó, por lo que tuvimos que valernos por nosotras mismas. No fui a la universidad. Empecé a trabajar justo después de la preparatoria para mantenernos a ambas. Mi hermano menor, Jack, que tiene 3 años menos que yo, es inteligente y trabajador. Consiguió una beca completa, terminó la universidad y ahora trabaja en una empresa reconocida. Estoy muy orgullosa de él, especialmente porque estaba a punto de casarse. Jack me contó que su prometida era hija de un ejecutivo de la compañía, bonita, amable y con valores familiares. Ella se había graduado de una prestigiosa escuela de música y ya daba clases particulares de piano. Parecía perfecta. En unas vacaciones, nuestras familias se conocieron por primera vez. La novia, Grace Miller, era tan bella y amigable en persona como en sus fotos. Se acercó para pedir consejo. Escuché que trabajas en un salón de bodas. ¿Podríamos celebrar nuestra boda allí? Preguntó. Por supuesto. Estaremos encantados de ayudar, respondí, contenta de apoyar el gran día de mi hermano. Sus padres sonrieron y contaron con orgullo historias sobre los premios y competencias de piano de Grace, pero cuando su padre mencionó que había una chica que a menudo la superaba en competencias, Grace rápidamente cambió de tema. Después de aproximadamente 1 hora, me fui para atender una llamada de trabajo y vi a Grace regresando del baño. Le agradecí por el lindo día. Agradezco todo lo que hiciste por nosotras, hoy fue maravilloso, le dije. Pero entonces, Grace dijo algo extraño. Asistir a la reunión de hoy es alguien que solo terminó la preparatoria, comentó antes de que pudiera decir algo. Volvió corriendo a la sala. Estaba confundida y no entendía qué pasaba. Después de mi llamada, me senté de nuevo, aún perpleja. Curiosamente, Grace volvió a comportarse de manera amistosa. ¿Te gustaría algo de beber?, preguntó entregándome un menú de bebidas. Pensé que debía haberla escuchado mal y decidí no darle mayor importancia. Guardé el incidente para mí. Más tarde, cuando Grace y yo nos reunimos a solas para planear la boda, ella no paraba de menospreciarme. «No te pareces en nada a Jack. Es muy atractivo», solía decirme cada vez que nos encontrábamos, implicando que yo era poco agraciada. Grace también se burlaba de mi educación de preparatoria y de mi estado de soltera. «Si puedes ayudar a otros a casarse, ¿por qué no te arreglas a ti misma?», murmuraba con desdén. «Ah, pero tú solo terminaste la preparatoria, así que no eres muy lista y te faltan buenos modales porque te creí una madre soltera. Dudo que algún día encuentres pareja», se jactó. Además, yo siempre ganaba en las competencias de piano. «No soy como tú, que terminó la preparatoria y después se puso a trabajar», continuó Grace. Sus constantes insultos me desanimaban. Aunque se suponía que ella era la novia de mi hermano, no podía llegar a gustarme. Pero Jack la había elegido y su relación parecía ir bien. Decidí guardar la verdadera naturaleza de Grace en secreto para Jack, pensando que solo yo debía sufrir su crueldad. Pasaron meses y finalmente llegó el día de la boda. Grace, como hija de un ejecutivo, trajo consigo a muchos empleados de la compañía. Hicimos arreglos especiales para que fueran tratados como invitados VIP. Aunque podía haberme tomado el día libre como hermana de Jack, quería formar parte de su gran día, aunque significara trabajar entre bastidores. Así que permanecí en el equipo hasta justo antes de que iniciara la ceremonia. Minutos antes de la boda, 2 amigas de Grace entraron al camerino mientras me estaba retocando el maquillaje. Quise saludarles, pero ellas estaban absortas en su conversación, así que me callé y seguí arreglándome. De repente, logré escuchar su conversación. «Oye, ¿supiste que Grace está saliendo con otro hombre?», dijo una amiga. «Sí», respondió la otra. «Escuché que trabaja en un antro». «Dijo que se casaba hoy solo para lucir bien», agregó la primera. «Si esto es cierto, siento pena por el novio que no sabe nada», comentó la otra. Quedé en shock y me entró el pánico. Quería detener la boda de inmediato,
pero no podía cancelarla sin pruebas. Poco después, inició la ceremonia y me sentí totalmente perdida. Mientras entretenían a los invitados, las amigas de Grace, todas graduadas de Universidad de Música, tocaron hermosas piezas en sus instrumentos. Entonces Grace tomó el micrófono y anunció: «Ahora mi cuñada tocará una pieza de piano». Todos los ojos se posaron en mí. Me entró el pánico porque Grace nunca me había dicho que tocaría el piano. Nunca había mencionado que sabía tocar. Esto no estaba planeado en lo más mínimo. Se suponía que Grace tocaría más tarde. El personal apresuradamente trajo el piano, mientras yo permanecía demasiado sorprendida para moverme. Grace se acercó a mí en la mesa familiar y me agarró el brazo de forma brusca. «Ven por aquí», ordenó, arrastrándome hacia el piano. «Oye, no me dijiste nada sobre esto», susurré tratando de mantener la calma mientras todos miraban. Muy cerca de mi oído, Grace dijo en tono cortante: «Me da rabia verte, solo quiero irritarte». «¿Es por eso que me tratas así?», pregunté. «¿Qué quieres decir?». «Sí, eso es», respondió con una sonrisa malintencionada. «La ceremonia se arruinará si no tocas». «¿Qué crees que pasará si lloro frente a mi padre?». «Se cancelará el matrimonio y hasta Jack podría perder su trabajo», contesté. «¿Realmente quieres que tu querido hermano pierda su trabajo? ¿Y cómo se supone que pueda ser feliz con un hombre aburrido como él?», replicó bruscamente. «Para ser honesta, tengo otro novio. Solo me casé con él porque mis padres eran tan molestos», dijo Grace. Esto confirmó lo que había escuchado en el baño. Mientras aún estaba en shock, finalmente instalaron el piano. «Veamos de qué estás hecha», me desafió, empujándome a sentarme frente al piano. Empecé a temblar y apenas podía respirar. «Tal vez sea demasiado difícil para alguien que solo terminó la preparatoria». «¿Acaso has tocado alguna vez un piano?», se burló mientras el público murmuraba más fuerte. Un miembro del personal notó que estaba alterada y preguntó: «¿Estás bien?». «Toca el piano si eres la hermana de Jack», dijo Grace con una sonrisa de satisfacción. «Oh, supongo que me equivoqué», añadió sarcásticamente. Entonces, mi hermano intervino. «¿No conoces a mi hermana?». Empecé a tocar el piano. Interpreté Dream More Flout, una canción que se suele tocar en las bodas. La algarabía del público se apagó mientras el piano llenaba la sala de música. Al terminar, todos aplaudieron con fuerza. Mis compañeros, que no sabían que sabía tocar tan bien, incluso se emocionaron hasta las lágrimas. Mientras tanto, el rostro de Grace se puso rojo y se veía muy frustrada. «Estabas temblando tanto antes, ¿cómo lograste tocar tan bien?», exigió. «No te lo dije, pero estudié en una universidad de música en el extranjero», respondí. Grace se mostró sorprendida cuando mencioné la universidad. «Yo temblaba porque estaba nerviosa», añadí sonriendo. «Solo estaba emocionada de tocar el piano después de tanto tiempo». Grace echó para atrás. «Esta es la universidad a la que yo quería ingresar pero no pude». «¿Cómo es posible que alguien de una familia de madre soltera como tú haya entrado?», replicó con dureza. «Empecé a tomar clases de piano cuando era pequeña y tuve gente que me apoyó, pero cuando mi madre murió, tuve que dejar la escuela de música para ayudar a mi hermano con sus estudios. Nunca te conté que sabía tocar porque no quería fijarte. Al parecer, Jack tampoco lo mencionó», expliqué. Decidida a ganarle a pulso, Grace se negó a aceptar mi explicación. Fue entonces cuando una de las amigas de Grace me reconoció. «¿Es ella Elina García?», preguntó la amiga. «Oh sí, es así. Es tan increíble que ninguna de nosotras puede competir», exclamó la amiga, recordando lo bien que toqué en la Universidad de Música. Elina García era conocida como una pianista brillante. El maestro de ceremonia se acercó y dijo: «Esa fue una actuación maravillosa. ¿Te gustaría decir unas palabras?». Viendo la oportunidad de revelar la verdad sobre Grace, respiré hondo y hablé con acento agudo al micrófono. «Por favor, escuchen todos. Grace está teniendo una aventura». Todos contuvieron el aliento. Los padres de Grace quedaron en silencio, sorprendidos. «No, eso no es verdad. Ella solo está mintiendo», intentó protestar Grace, pero inmediatamente reproduje una grabación desde mi teléfono. La grabación decía: «Para ser honesta, tengo otro novio. Solo me casé con él porque mis padres eran demasiado molestos». Todos pudieron escuchar su voz y su engaño fue destapado. El rostro de Grace se puso pálido al verse expuesta. «¿Cómo te atreves, chica vergonzosa?», gritó su padre,
y se desató el caos. Lo siento, papá, lo siento, sollozaba Grace. Nunca te perdonaré, ya no eres mi hija, declaró su padre. Poco después, Jack exclamó airadamente: Grace, ¿cómo pudiste engañarme? No me casaré contigo. Por favor, pídele disculpas a mi hermana también, exigió Jack, empujándola. Grace lucía desesperada. Por favor, perdónenme, todos, por favor, perdónenme, suplicaba sin importarle más que sí misma. Me has estado insultando por mucho tiempo y ahora esperas perdón. Te has creído con derecho a todo, dije fríamente. Grace estalló en lágrimas. ¿Cómo voy a vivir si papá y Jack me abandonan? Lloró, confesando que el hombre con el que estaba involucrada era un spin doctor y que no podía sobrevivir solo con su dinero. No me importa tu vida, no te perdonaré, respondí con firmeza. Finalmente, Grace inclinó la cabeza y dijo: pido perdón por todo, lo siento. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su maquillaje estaba arruinado y se veía bastante lamentable. Recordando todo lo que me había hecho, simplemente no podía perdonarla. No siento nada por ti. Me insultaste por ser solo una graduada de preparatoria y agrediste los sentimientos de mi querido hermano. No vuelvas a poner un pie donde estemos, afirmé. Grace se derrumbó en llanto y fue retirada del salón por sus familiares. Luego sus padres se disculparon con los invitados, y la boda fue cancelada de manera abrupta. Cuando todos se fueron, mi hermano y yo conversamos. Lamento mucho, hermana, haberte hecho sentir mal al enamorarme de ella, dijo Jack. Estoy bien, ¿tú estarás bien?, pregunté preocupada. Necesito ordenar mis sentimientos, pero pronto estaré bien, prometió. Yo confié en él, y decidí vigilarlo en silencio. Posteriormente, Jack y Grace rompieron oficialmente su compromiso. Jack recibió una compensación, y los padres de Grace la dejaron de lado. La echaron de la casa. Aunque Grace había manejado sus clases de piano anteriormente con ayuda, eso se acabó. Empezó a trabajar a medio tiempo, pero con pocas habilidades tuvo muchas dificultades. El hombre con el que salía, la dejó en cuanto se dio cuenta de que no tenía dinero. Jack, sin embargo, trabajó aún más duro, y pronto fue promovido. Se mostró muy feliz de que sus esfuerzos hubieran valido la pena. En cuanto a mí, me han estado pidiendo tocar el piano en cada vez más bodas, y mi vida está ahora bastante ocupada. Espero que mis interpretaciones al piano puedan traer alegría a mucha gente. Visita el canal Historias del Alma MX para ver la historia completa.